El día de ayer justamente habíamos comentado que el precio posiblemente iba a tener un retesteo cercano a la zona de los $100.000, justo en la zona del punto 13 Fibonacci, y hoy vamos a ver qué fue lo que sucedió junto con las noticias que han estado abordando especialmente estas mismas zonas. Espero que les guste el video, recuerden regalarme ese like que nutre muchísimo al canal y vamos entonces. Justamente el día de ayer, después de la apertura de Nueva York, justamente entre las 10 de la mañana y aproximadamente las 2 de la tarde, hubo el momentum más bajo del mercado, llevando así el precio pues de la zona de los $100.755. Justamente este escenario que tenemos actualmente ahora está haciendo lo que yo conocería como un pullback para nuevamente intentar quizás profundizar por la zona o ya llevarme el precio nuevamente hacia unas áreas. Recuerden que el día de ayer habíamos comentado algo bastante importante, el cual era que si el precio pues intentaba, ¿verdad? En 4 horas mantener o cerrar velas por encima de la zona del 0,13%, lo más probable era que el precio pues intentara hacer un nuevo máximo, ¿ok? En este escenario actualmente todavía seguimos con unas pequeñas resistencias muy débiles. ¿Por qué? Porque de cierta manera esta resistencia que tenemos actualmente simplemente lo que van a hacer es frenar el precio momentáneamente, a pesar de que hoy tenemos o hoy hubo este, algunos fundamentales importantes, de cierta manera podemos considerarlos alcistas y que ya están dentro de la acción de precio, ¿ok? Es muy importante saber eso. Ya de cierta manera lo que pueda estar haciendo el mercado, ya sea voluntad, pues evidentemente del el mercado en general, ¿ok? Como podemos darnos cuenta, si colocamos un Fibonacci básico acá, vamos a colocarlo. No vamos a prestar atención que el precio actualmente ha testeado la zona del 61,8%, que representa en este caso los 103.929. Justamente este escenario que tenemos actualmente aquí nos dice, pues especialmente si iniciáramos un proceso correctivo desde la zona, es muy probable que rompiéramos ya entonces esta zona del 0,13. Si todo sale óptimo, si las velas de 4 horas o de 1 hora comienzan a cerrar por debajo de la zona del 61,8, sin embargo voy a dejar un poquito más de mi opinión, esto generaría un movimiento tipo ABC, el cual me llevaría el precio ahora sí por debajo de la zona de los $98.000, ¿ok? Para mí esto sería la zona excelente para ver el mercado nuevamente rebotar al alza como una segunda oportunidad e intentar sostener, ¿no?, el movimiento. Una de las cosas importantes es que si nosotros queremos observarlo como un contenido macro bajista, ¿verdad? Deberíamos entonces apreciar que el precio, ¿verdad? O intentar ver el precio mantenerse. Vamos a imaginarnos que el precio entonces desde este momento comienza a tener esta caída. Lo más importante sería que hiciera resistencia, ¿verdad? Hiciera resistencia nuevamente en el Fibonacci que habíamos trazado nosotros, en el Fibonacci del punto 13, ¿ok? Porque si el precio, ¿verdad? En este punto comienza a generar la suficiente fuerza como para intentar levantar el precio, ¿verdad? Tranquilamente podremos estar vigilando o visitando ya la zona de los 109.000, que en este caso sería ya una zona bastante crítica para un posible nuevo ATH, ¿ok? Muy importante con esto. No quiero borrar este escenario, ¿verdad? Pero simplemente lo que voy a hacer es rotarlo porque voy a tratar de llevar esta parte un poco más micro porque me gustaría vigilar qué es lo que está pasando actualmente, ¿ok? Voy a dejar solamente los dos escenarios puntuales que pueden estar sucediendo si el precio empieza a cerrar velas de 4 horas por encima de la zona de los $104.000, ¿ok? En este caso voy a dejar una línea cercana a la zona de los $104.000, me parecería entre el medio del order block, ¿verdad? Aquí. Este escenario que voy a dejar acá, vamos entonces a cambiarle mejor el tipo de rayo, ¿verdad? Vamos a colocarlo un poquito más corto. Muy bien. Y vamos a colocar esta línea. ¿Ok? Esta línea va a ser crucial. ¿Y por qué crucial? Precisamente porque si una vez que el precio comience a intentar cerrar velas, ¿verdad? Por debajo, o en este caso, disculpen, sí, todas las velas que cierren por debajo, en este caso, de esta línea, es muy probable que inicien un movimiento correctivo, nos regalen así un nuevo bajo, el cual estaría oscilando cercano a la zona de los $98.000 para nuevamente reintentar, ¿verdad? Esta zona que tanto es tan importante para el mercado. Recuerden, si el precio comienza a gestionarse por debajo de la zona de los $100.000, es muy probable que nos regalen un escenario, ¿verdad? Un poco más aplausible de los $93.000. Pero no podemos esperar, ¿verdad? Un movimiento
que de cierta manera prele esta condicional bajista si estamos viendo que el mercado comienza a cerrar por encima. Porque cualquier circunstancia o cualquier vela que termine cerrando por encima de los $104,000 ya me está generando ya la suspicacia necesaria para pensar de que el precio va a intentar romper, ¿verdad?, la zona de los $109,000. Entonces, ¿qué es lo que tenemos actualmente aquí? Una zona crítica. Este va a ser nuestro punto de control o nuestro punto más crítico del mercado. Importante, el precio, si queremos esperar un movimiento bajista, tenemos que esperar entonces que el precio se mantenga durante todo el lapso de tiempo, o por lo menos lo que va de día, por debajo de la zona de los $104,000 y que pues de cierta manera genere esta falsa ruptura que nos dejaría un drawdown de aproximadamente unos 4 o 5%, generando así pues lo suficiente o la suficiente liquidez como para que ya el mercado comience a tomar un rumbo. Ok, todo esto precisamente debido a todo lo que está pasando. Sin embargo, como les comento, los datos fueron positivos. Así que muy importante porque es muy probable que simplemente estamos teniendo un spike de liquidez por la parte baja, simplemente para tener ese pequeño pullback que necesitamos para entrar. Ok, ¿qué condicionales debemos saber para poder tomar en cuenta si el mercado es alcista? Lo primero que tenemos que saber es que actualmente el mercado está en una zona de retroceso alcista y esto lo va a determinar especialmente solo una sola cosa. En este caso va a ser este posicionamiento que tenemos acá. Vamos a colocarlo un poquito más por acá. Ahora sí. Ok. Todo lo que esté por encima, ya lo habíamos comentado el día de ayer, por la zona de los $101,000 es alcista. ¿Ok? Es alcista. ¿Por qué? Porque de cierta manera debemos saber que en macro, ¿verdad? En macro venimos de una corrección bastante amplia, ¿verdad? Sin embargo, tenemos acá esta corrección de 42% del movimiento, ¿verdad? Para mí no sería nada extraño, ¿verdad? Ver quizás una corrección hasta la zona de los $86,000, que es la que estoy esperando, ¿verdad? Stop loss $115,000. Y esta corrección pues me permitiría a mí tomar nuevamente la iniciativa de buscar un largo, ¿ok? Esta zona de buscar un largo sería proyectarlo, ¿verdad? Un poco más hacia la zona de los 117, 115 o un poco más arriba y posteriormente sí ya retornar un movimiento más agresivo a la baja, el cual pues me estaría alimentando ya una zona macro, ¿no? Esto ya lo hablamos ayer, lo voy a retomar el día de hoy. Ok, proyección, resistencia seguramente entre estas zonas, ¿verdad? Un reset por lo mínimo, al área 61.8 me parecería excelente. Y posteriormente a este reset, quizás veamos alguna continuidad alcista. Sin embargo, vuelvo y comparto mis posiciones. Yo, honestamente, voy a estar comprando spot de Bitcoin por debajo de la zona de los $70,000. Todo lo que baje de $70,000 hacia abajo, para mí va a ser importante. Recuerden que es muy importante que estos son puntos de vista. Nada de esto es un consejo de inversión. La idea es que puedan entender y que puedan utilizar el material como un método de estudio. Ok, Bitcoin lo dejamos así. Repetimos rápidamente. En este caso, Bitcoin estaría entonces retesteándome nuevamente la zona. No puede cerrar velas por encima de la zona de los $104,000 en 4 horas o en 1 hora. Y si pretendemos que este momentum va a acabarse o este momentum alcista va a agotarse, va a ser cada vez que cierre velas por debajo de la zona de los $101,000. Entonces estamos en una zona media. ¿Cómo podemos tomar una excelente decisión? Esperemos a ver qué es lo que avanza durante el día y veamos cómo fluctúa por debajo de la zona de los $104,000. ¿Ok? Para mí, este escenario, ¿verdad? Va a ser oportuno. Los mejores long van a ser por debajo de la zona de los $98,000. Los mejores short van a estar encima entre la zona de los $104,000 hasta la zona de los $109,000. Con stop loss, como siempre he dicho, calculadito, un poquito más arriba de los 115,000, 117, me parece una buena oportunidad. ¿Ok? El escenario que de cierta manera estamos pautando es que de pronto, por temas de sociopolíticos, termine subiendo un poco, ¿verdad? Y posteriormente inicie un proceso correctivo un poco más normal. Pero Bitcoin lo vamos a dejar hasta allí, no hay más nada que ver. Bitcoin solamente hay que tenerle un poquito de paciencia y justamente no va a entregar resultados. Ok, yo no había configurado, o en este caso no había abierto, sino en el gráfico anterior,
a Ethereum, ¿no? Porque Ethereum está haciendo un patrón bastante importante, ¿ok? En la última sesión de Ethereum, o en los últimos comentarios, no el día de ayer, precisamente en las anteriores sesiones, había comentado cosas o aspectos importantes sobre Ethereum. Y de hecho, a la comunidad le había mandado a especialmente comprar todo lo que bajara debajo de $2,000. ¿Por qué? Porque todo esto iba a ser una zona de interés bytes, ¿ok? Esto iba a ser simplemente un doble suelo, un baiteo, como lo quieran llamar, pero de cierta manera esto para mí simplemente fue una recogida de liquidez y posteriormente pues ha iniciado un nuevo momentum alcista, el cual de cierta manera ha arrojado el precio a nuevos elementos o a nuevos puntos, ¿no? Eso es lo que vamos entonces a negociar el día de hoy. Vamos a aprovechar y hacer un poquito de barrido, ¿verdad? Con respecto a esto. No me va a interesar lo que pasó aquí abajo, ya nosotros lo habíamos comentado, era zona de compra, yo ando con un buen promedio y creo que casi, ¿verdad? Puedo decir que no llevo un 100%, pero sí compré aproximadamente entre la zona de los 1,600 y tanto. Voy a verificar mi punto de compra y lo voy a compartir con ustedes el día de mañana, pero estoy muy seguro de que llevo más de un 50% de profit solamente con las compras de Ethereum. La única compra de Ethereum que me tiene terrible es la que hice con Bitcoin, ¿ok? Esta fue la única compra terrible, porque puedo decir que de cierta manera, ni tan terrible, ¿no? Pero de cierta manera mi precio promedio está en la zona de los 2,8, ¿ok? Eso quiere decir que mi punto medio está aproximadamente acá, 0,028, ¿ok? Ese es mi punto promedio. Eso quiere decir que actualmente ando todavía con una pérdida no realizada de aproximadamente 11%. Claro está, estaba súper peor, ¿no? Estábamos hablando de que tenía ya una pérdida no absorbida de casi 37% del capital que había invertido, pero había comentado algo bastante importante. Ya unas semanas atrás había comentado de que el precio de Ethereum, en este caso Ethereum BTC, iba a tener un pequeño rebote de tipo gato muerto y hay que prestarle atención, por favor, presten atención. Un rebote de tipo gato muerto hasta la zona de los 0,3, ¿ok? Es importante acá. 0,03, ¿ok? Es muy importante observar esto acá. Una vez que el precio intente llegar hasta la zona de los 0,03, tenemos que abrir los ojos. Podemos vender, podemos observar. Yo una vez que esté break-even, posiblemente lo que haga es reducir posiciones para poder ver qué es lo que puedo hacer. Porque honestamente el precio de Ethereum está reaccionando muy bien. Y esto es lo que vamos a analizar el día de hoy. En este aspecto, Ethereum en diario, ¿verdad? Como pueden apreciar, viene excelente con este retroceso. Este retroceso ha alcanzado ya casi el 89% en los últimos días. De hecho, escasamente yo creo que diría como más o menos un mes. Ok, vamos a ver en semanal. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 2 meses en este proceso porque pues evidentemente vimos este proceso correctivo bastante fuerte, ¿no? Aquí lo único que nos va a frenar de cierta manera va a ser este pequeño order block que está acá y es el cual pues de cierta manera va a ser catalizador del movimiento. Esta va a ser la única resistencia tangible que deberíamos nosotros estar prestando la atención, ¿ok? Entonces, para aquellas personas que están en Ethereum, algunas tomas de ganancia cercanas a la zona de los 2,700 no está mal. Tomamos el 30, el 40% de las ganancias y vemos qué sucede. ¿Por qué vamos a tomar tan poco? Porque precisamente podemos estar frente quizás a un posible pullback, el cual podemos nosotros tomar en posiciones en largo para poder llevarnos el siguiente movimiento. Pero evidentemente todo esto vamos a tener que analizarlo paso a paso porque lo que voy a dejarle aquí es la proyección que tengo yo para Ethereum a largo plazo y luego construimos la de corto, ¿ok? La de corto es la que vamos a utilizar nosotros para poder, en este caso, ejecutar operaciones y la de largo para holdear, ¿ok? Recuerden, y vuelvo a decirlo, nada de esto son consejos de inversiones, cada uno es responsable de su capital, lo importante acá es aprender, ¿ok? En este punto, ¿verdad? En el punto donde estamos actualmente de Ethereum, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que saber es que existe muy probable
¿verdad? Ya un escenario de retroceso, ¿ok? Este escenario de retroceso tranquilamente puede llevarnos nuevamente a una fase de acumulación entre la zona de los 2.200 hasta la zona de los 2.100 dólares, ¿ok? Esta zona de acumulación va a ser bastante importante para el mercado debido a que aquí esto nos dirá si el precio continuará su proceso alcista o simplemente va a ser lo de costumbre. Cuando hablamos de lo costumbre, ¿verdad? Es que de pronto vemos Ethereum muy fuerte y me hace un movimiento sólido al alza, ¿verdad? Posteriormente se queda cuantificado allí y me genera un rango, generándome la suficiente seguridad para saber que va a shortearse, porque honestamente es un patrón repetitivo, yo lo llamo patrón de cierre y estos patrones de cierre pues evidentemente son muy comunes en Ethereum. Ok, si hablamos de que no es un patrón de cierre, si hablamos que es un patrón correctivo para continuar un proceso al alza, el precio tranquilamente puede intentar buscar ahora máximos ascendentes. En este caso estaríamos hablando ya una posible llegada hasta la zona nuevamente de los 3.000 dólares. Pero hablar de los 3.500 dólares es entrar en la paranoia que teníamos en la última sesión de lo importante que era no perder la zona de los 3.500 dólares. Me imagino que si se van un poquito más atrás, se van a acordar especialmente de todos los análisis que hicimos, especialmente de la zona de los 3.500 dólares y lo importante que eran para Ethereum, ¿no? Si rompía, pues evidentemente nos íbamos a ir al chorizo y esto fue lo que pasó, ¿ok? Ahora lo que estoy proyectando es una posible, ¿verdad? Una posible zona de acumulación con algunos máximos que intenten, ¿verdad? Retestear el order block. Ojo que aquí shortear está muy delicado porque Ethereum, como bien saben, cuando lanza un spike, te lo puede lanzar de 30 a 40%, ¿verdad? Esta zona de acumulación simplemente va a ser para volver a intentar, ¿verdad? En este punto, llegar a nuevos máximos. Entonces, para largo plazo, así en estos puntos es que veo a Ethereum. Y es muy importante acotar de que si el precio continúa su proceso, ¿verdad? Esto sería un proceso cíclico, el cual me llevaría nuevamente a algunos low por nuevamente quizás los 3.200, 3.000 dólares, para que quizás en algún futuro alcanzar un nuevo ATH. Pero de momento no nos interesa eso, nos interesa lo que está pasando hoy. Nos interesa lo que está pasando en este momento y es lo que quiero, digamos así, proyectar. Para el micro, ¿verdad? Vamos a dejarlo pendiente porque para mí sería importante mañana ver si realmente llegamos cercano a la zona de los 2.700. Por eso les digo, no hay nada de ningún short. ¿Por qué? Porque los long realmente van a estar por debajo. Así que muy pendientes con esto. Ya sabemos entonces que Bitcoin actualmente se encuentra en una zona crítica en lapsos de una hora. Hay que ver qué tal fluctúa, ¿verdad? Este escenario, qué tal reacciona a estos escenarios para posteriormente ver qué es lo que puede estar haciéndome Ethereum. ¿Ok? Antes de irme quiero ver los gaps que tiene actualmente Bitcoin, ¿verdad? Porque nosotros hemos proyectado de que existe la probabilidad de que hagan algún reset hacia la zona de los 94.000 dólares, 93.000 dólares. ¿Ok? Esta zona de reset simplemente nos va a dar esta oportunidad macro para volver a subir, ¿verdad? Y pues como podemos darnos cuenta, el precio lo que vino a hacer es simplemente cerrar un poquito esta zona de interés que teníamos aquí pendiente. Y una vez que fue cerrada, pues el precio comenzó a rebotar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a ver si el precio termina rompiendo hacia la parte baja y me genera el movimiento que tanto esperamos. Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo este pequeño resumen técnico donde analizamos los aspectos técnicos tanto de Bitcoin como de Ethereum. Y como de costumbre, regalarnos este like no está de más. De verdad apoya muchísimo el proyecto que estamos llevando. Nos vemos en el siguiente resumen. Saludos.